¿Cuántas historias increíbles, esotéricas e insólitas pueden rodear la vida y sobre todo la muerte de un papa? Podríamos encontrar asesinatos, envenenamientos, vínculos con la mafia, maridos celosos, juicios a cadáveres vestidos y tal vez combustión espontánea. Hoy, en Microdosis, el papa que explotó. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por venir, bienvenidos a Microdosis. Y para el día de hoy preparé un ranking, aprovechando que estamos en pleno Concilio 2025. Bueno, no sé en qué momento estarán viendo este video, pero lo estoy grabando mientras se elige al nuevo papa. Así que aprovechando la ocasión preparé un ranking con 5 cuestiones insólitas que rodearon la vida y sobre todo la muerte de algunos de los pontífices a lo largo de la historia. Comencemos con el puesto número 5. Octaviano de Túsculo, a la postre Juan XII, fue elegido papa en el año 955 a mediados del siglo X con tan solo 18 años. Como particularidad, Octaviano era hijo ilegítimo de Alberico II y por lo tanto era nieto de Marocia, quien era amante del papa Sergio III. A su vez, bisnieto de Teodora, esposa del senador romano Teofilacto I. Personas que fueron muy influyentes durante el periodo conocido como la pornocracia, nombre con el que se conoce a este periodo histórico caracterizado por la influencia que tenían las cortesanas en la vida política y estatal. Su pontificado fue considerado como uno de los más nefastos de la historia de la Iglesia por la poco católica moral del pontífice. Pero más allá de las particularidades de carácter sexual que tal vez eran propias de la época, lo que a nosotros nos interesa es su muerte. Para ponernos en contexto, el monje Benito de Soracte señaló en un volumen número 37 que al papa le gustaba tener una colección de mujeres. De hecho, Liutprando de Cremona, historiador de los lombardos y obispo de Cremona, cuenta cómo hay diversos testimonios de su adulterio, donde gente daba fe de haberlo visto fornicando, por ejemplo, con la viuda de Reiniero, con Estefanía, que era la concubina de su padre, y hasta con su propia sobrina. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo murió? Pues como había vivido. Juan XII murió el 14 de mayo del 964, según parece, asesinado de un martillazo en la cabeza de parte de un marido que había sorprendido al papa en la cama con su mujer. Hay otra versión que dicen que murió de un derrame en pleno acto sexual. En todo caso, murió haciendo honor a la vida que había llevado. En el puesto número 4 nos ponemos un poco numéricos, ya que vamos a hablar del papado más corto de la historia. ¿Quieren adivinar cuánto tiempo duró? Pues fue realmente muy corto, duró solo 13 días. Giovanni Battista Castagna, Urbano VII, fue elegido como pontífice el 15 de septiembre de 1590, en un cónclave en el que solo participaron 54 cardenales de los 65 que había en el colegio cardenalicio. Su pontificado duró solo 13 días, ya que el 27 de septiembre de 1590 fallecía víctima de la malaria. Su papado es considerado como el más corto de la historia desde que, en 1961, la Iglesia Católica excluyó de las listas de papas legítimos a Esteban II, quien gobernó la Iglesia durante solo 3 días en el año 752, sin llegar a ser nombrado formalmente como papa. Es por eso que no forma parte de la lista de papas oficiales. Previo a Urbano VII, el récord lo ostentaba Bonifacio VI, quien había durado en el cargo tan solo 16 días. Un día más, 17 en total, duró el papado de Celestino IV a mediados del siglo XIII. En total son 9 los papas que no llegaron al mes estando en el cargo. En contraposición nos vamos a encontrar con el papado más largo de la historia, el de Pío IX, que, desde que asumió en 1846, estuvo en el poder durante 31 años, 7 meses y 22 días. Siempre que se habla del Papa, se hace referencia al líder máximo de la Iglesia, una institución de marcado carácter patriarcal. Pero, ¿hubo alguna mujer que de alguna manera haya ocupado el trono de San Pedro? Parece que sí.
Por eso, en el tercer puesto de este ranking, Juana, la papisa. Tal vez el puesto de este ranking con menos rigor histórico, y eso ya es mucho decir, pero los relatos sobre la papisa sostienen que Juana, que había nacido a principios del siglo IX, era hija de un monje. Según algunos cronistas tardíos, una mujer muy inteligente y conocedora de lenguas como el griego que le permitían leer la Biblia por su cuenta, ya que en aquella época la Biblia estaba traducida a muy pocos idiomas. Cuentan que Juana fue a Roma y que allí obtuvo un puesto como docente. Poco a poco y siempre disimulando hábilmente su identidad, fue bien recibida dentro de los círculos eclesiásticos y logró escalar posiciones en la curia. En julio del año 855, tras la muerte del Papa, Juana se habría hecho elegir su sucesora con el nombre de Benedicto III o tal vez Juan VIII. Un par de años después, la papisa, que disimulaba un embarazo fruto de su unión carnal con el embajador Lamberto de Sajonia, comenzó a sufrir las contracciones del parto en medio de una procesión y dio a luz en público. Según algunos de los cronistas, Juana fue lapidada por el gentío enfurecido. Desde ese entonces, siempre siguiendo con la leyenda, la Iglesia Católica obligó a proceder a una verificación ritual de virilidad para los papas electos. No vaya a ser cosa que otra vez se les cole una mujer. Un eclesiástico estaba encargado de examinar manualmente los atributos sexuales del nuevo pontífice a través de una silla que tenía una perforación en su base. Acabada la inspección, si todo era correcto, debía exclamar en voz alta: «Duos habet et bene pendentes». Tiene dos y le cuelgan bien. Pero como no hay precisión documental al respecto, muchos historiadores sostienen que esto no es más que una leyenda urbana. A pesar de eso, si vamos a los museos vaticanos, podemos encontrar en exhibición una silla con un pequeño agujero en su base. ¿Realidad o ficción? Eso se lo dejo a ustedes. Sea como sea, merecido tercer puesto en este ranking. Llegó la hora de ponernos tétricos, porque nos acercamos a la cima del podcast y, como no podía ser de otra manera, nos guardamos lo mejor para el final. En el segundo puesto, una sentencia en latín: Synodus horrenda. El concilio cadavérico o sínodo del terror fue un juicio eclesiástico póstumo del Papa Formoso, promovido por el Papa Esteban VI en enero del año 897. El mismo año de la muerte de Formoso subió al trono pontificio Bonifacio VI, con el apoyo de Lamberto de Spoleto, quien había vuelto a tomar el control de Roma. Lamberto, junto a su madre, impulsó la realización de un juicio político contra el difunto Papa Formoso, ya que éste no había apoyado a la familia Spoleto en sus reivindicaciones políticas. Esteban, sucesor de Bonifacio, ordenó 9 meses después de la muerte de Formoso exhumar su cadáver y someterlo a juicio en un concilio que reunió para tal fin. En dicho concilio se procedió a revestir el cadáver de Formoso con los ornamentos papales y se le sentó en un trono para que escuchara las acusaciones. El cadáver fue encontrado culpable, se declaró inválida su elección como papa y se anularon todos los actos y las ordenaciones de su papado. Luego se despojó al cadáver de sus vestiduras, se le arrancaron de la mano los 3 dedos con los que impartía las bendiciones, fue desmembrado y arrojado a una fosa común reservada para los criminales. Hay otras versiones que sostienen que el cadáver fue a parar al río Tíber para que desapareciera de la faz de la tierra. Pero la historia no termina aquí. Unos meses más tarde se produjo en Roma un terremoto que hundió la fachada y parte del techo de San Juan de Letrán, lo que fue interpretado como castigo divino por los seguidores de Formoso, que tomaron represalias contra el Papa Esteban, a quien encarcelaron y estrangularon. Para apaciguar las aguas, el Papa Juan IX convocó 2 concilios, uno en Rávena y otro en Roma, en los que se promulgó que toda acusación en tribunales sobre una persona muerta quedaba terminantemente prohibida. Sin embargo, el Papa Sergio III, recuerden, cuando comenzamos el ranking dijimos que Sergio III era el abuelo no reconocido del Papa Juan XII.
porque en este podcast no damos puntadas sin hilo. Retomando, el Papa Sergio III, al acceder al trono en el año 904, anuló los concilios convocados por Juan IX, revalidó el concilio contra Formoso y se cree que inició un segundo juicio, esta vez sin el cadáver por cuestiones lógicas, donde lo halló nuevamente culpable. El nombre Formoso quedó maldito de manera tal que cuando en 1464 el cardenal Pietro Barbo, al ser elegido papa, quiso ponerse el nombre de Formoso II, fue disuadido y en su lugar optó por llamarse Paulo II. Un papa que fue desenterrado para poder juzgar su cadáver claramente merecía el segundo lugar en este ranking. Y de esta manera llegamos al puesto número 1, a la cima, al suceso que dio nombre a este capítulo de Microdosis. En el puesto número 1, el papa que explotó. Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli de los Príncipes de Aquapendente nació en Roma el 2 de marzo de 1876, claramente en el seno de una familia noble. Eugenio sintió desde temprana edad la vocación sacerdotal, ya que, según algunos relatos familiares, en sus momentos libres le gustaba fingir que celebraba misa, lo cual nos parece absolutamente incomprobable. Pero tomémoslo como cierto para comenzar a colorear la historia. Eugenio, que dedicó su vida a la iglesia, ocupaba el cargo de camerlengo del Papa Pío XI, quien murió el 10 de febrero de 1939 tras una larga enfermedad. En su rol de camerlengo dirigió el cónclave que, como todo indicaba, lo convertiría en papa el 2 de marzo de 1939, día en el que cumplía 63 años. Pacelli eligió el nombre de Pío XII para mostrar una continuidad sustancial con el trabajo del anterior jefe de la iglesia. Inusualmente para un cónclave se eligió a la persona que, en vísperas de esa reunión, tenía más posibilidades de convertirse en papa. Pero no nos adentremos demasiado en su papado, ya que no es lo que nos convoca hoy. Pío XII, ya en funciones, conoció a Riccardo Galeazzi Lisi, quien fue su médico personal desde la elección y hasta su muerte. En un momento determinado, Galeazzi mostró al Santo Padre los efectos de lo que dijo era un método milagroso inventado por él para la conservación de cadáveres. Para explicar el procedimiento que había creado, el médico le enseñó al Papa fotografías de un hombre que había muerto en un accidente, donde se evidenciaba que luego del tratamiento creado por Galeazzi, el cuerpo se mantenía en perfecto estado. Varios años más tarde, y mientras el Papa agonizaba en su residencia de verano en Castel Gandolfo, Galeazzi tomó una veintena de fotografías del pontífice acostado con cánulas de oxígeno puestas, imágenes que vendió a medios de todo el mundo en grandes sumas de dinero. Esto ya nos empieza a pintar un poco qué tipo de persona era el médico personal del Papa. El Papa muere finalmente y Galeazzi se presenta ante el cardenal Tisserand, decano del Sacro Colegio, y le pide embalsamar el cuerpo del Papa, apoyado en el argumento de que el propio Pío XII había dado su consentimiento en vida. El cardenal, que desconocía si esta información era verídica o no, decía confiar en el médico que pasaba muchas horas junto al Papa, y de esta manera Galeazzi pone en marcha su invento embalsamador. El procedimiento implicaba la inmersión del cadáver en una misteriosa mezcla de hierbas aromáticas y el posterior cierre del cuerpo con varias capas de celofán. Lo que Galeazzi no había previsto era cómo contrarrestar el aumento de temperatura. Con el calor, el celofán a las pocas horas comenzó a hincharse y a liberar olores tan nauseabundos que provocaron el desmayo de algunos de los guardias de honor encargados de custodiar el Papa a la espera de su traslado desde el castillo a la Basílica de San Pedro. Pero todo podía ir a peor y así sucedió. Mientras el cortejo fúnebre avanzaba hacia la ciudad eterna, dentro del ataúd del Papa comenzaron a escucharse pequeños golpes que se hicieron cada vez más intensos hasta que uno de ellos, realmente fuerte, obligó a detener el cortejo.
Los acompañantes se bajaron, se acercaron hasta el ataúd del Papa a ver qué había pasado y al destaparlo descubrieron con horror que el tórax del Papa había explotado. Rápidamente cerraron el cajón y siguieron a toda velocidad hacia el Vaticano, donde convocaron a los mejores embalsamadores que tenían disponibles para tratar de remediar lo que parecía una situación irreversible, teniendo en cuenta que el cuerpo del Papa todavía debía ser expuesto ante los fieles que quisieran saludar. El cadáver estaba en un estado deplorable, había adquirido un color verdoso e incluso había perdido algunas facciones como el tabique nasal que se había desprendido del cuerpo. La solución fue crear una especie de máscara de cera que se colocó sobre el rostro del pontífice para intentar disimularlo y colocar el ataúd sobre una tarima que evite que las personas pudiesen verlo muy de cerca, muy en detalle. Tras la horrorosa impresión que dejó su funeral, sus sucesores, Juan XXIII y Pablo VI, ordenaron por escrito no utilizar nada fuera de lo común y lo normalmente estipulado por la medicina para la conservación de un cuerpo. De esta manera, el explosivo funeral de Pío XII fue el último con un tratamiento, digamos, experimental. Y hasta aquí el video del día de hoy, gracias por pasar. No olvides suscribirte al canal así no te perdés ningún episodio. Y si te gustó, recomendalo, así formamos una comunidad cada vez más grande. Cuídense mucho y nos encontramos en el próximo episodio.